Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Saludos amigos y hermanos, bendiciones de lo alto desde Radio Amanecer en Estudio. El pastor Roberto Matos y el pastor Mario Rondón les dan la bienvenida al estudio de este día. Ya estamos en el resumen de la lección número 5 de este importantísimo trimestre donde estamos hablando el libro de los Salmos, donde Dios y su pueblo se encuentran de corazón a corazón. Y queremos nosotros en esta lección importantísima recordar, número 1, el tema general que hemos estado estudiando. Antes damos la bienvenida al pastor Roberto Matos. Saludos, pastor, un placer nuevamente poder estar junto a usted y junto a los amigos que cada día sintonizan para estudiar juntos la palabra de nuestro Dios. Y qué importante ha sido el estudio de la lección de toda esta semana. Cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña. ¿Cómo habríamos de cantar canción del Señor en tierra extraña? Dice el Salmo 137, versículo 4. De manera que esta lección nos hace un llamado a nosotros, nos hace reflexionar sobre la condición, las situaciones que podamos pasar y que aún en medio de ellas podamos entonar siempre alabanzas a nuestro Dios. Amén. Vamos a orar pidiendo la bendición del Todopoderoso para que nos guíe a toda verdad. Padre Celestial, en esta hora te agradecemos por tu bondad, tu misericordia, tu amor. Te rogamos que tu Santo Espíritu una vez más nos guíe al estudiar tu palabra. Que tu Santo Espíritu también asista a cada uno de nuestros oyentes y que reciban la impresión de lo alto para bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues durante esta semana, Pastor Matos y amigos oyentes, hemos visto que los salmistas se sintieron perplejos y lo expresan así en algunos salmos interesantes. Y se sintieron perplejos ante situaciones que cualquiera de nosotros también hoy se sentiría perplejo. Y es ante la aparente ausencia de Dios, ante la prosperidad del mal frente al bien, de manera temporal, cuando prosperan los impíos, cuando la opresión al parecer triunfa. Y vimos también durante esta semana que esa naturaleza paradójica de los salmos, que son oraciones donde hay respuestas de sus autores al aparente silencio de Dios, y que al mismo tiempo los salmistas responden tanto a la aparente ausencia de Dios como también a su presencia. A ambas cosas reaccionan, y eso es interesante porque eso nos indica que la comunión con Dios, que la comunicación con Él no se debe interrumpir, no importa cuál sea la situación que estemos enfrentando. Es más, en momentos de adversidad, en momentos de perplejidad, de dolor, de necesidad, es cuando más necesitamos estar en comunión con lo alto. El Salmo 137, decíamos al inicio de la semana, es un salmo que mueve al pueblo a reflexionar. El salmista se pregunta cómo cantar en tierra extraña a nuestro Dios. Y decíamos que el profeta Ezequiel, quien era del linaje sacerdotal, había sido preparado desde temprano para ser un sacerdote. Pero sucede que cuando él cumple la edad para ejercer el ministerio sacerdotal, es allí cuando el pueblo es llevado cautivo, es desterrado a Babilonia. Y en su frustración de él no llegar a ejercer el sacerdocio, el ministerio para el cual se preparó toda la vida, imagínese usted la idea, los pensamientos, el dolor en el corazón de Ezequiel, al igual que tantos allí en el pueblo.
Sin embargo, es allí donde Ezequiel, dice el capítulo 1 de su libro, él recibe visión de Dios. En otras palabras, aunque él no ejerció un ministerio sacerdotal en el santuario, el ministerio para el cual Dios lo llamó y lo estaba preparando era para el ministerio que iba a ejercer y ejerció en favor del pueblo que fue llevado cautivo, dándonos a entender que aunque muchas veces nosotros no entendamos el momento difícil por el cual podamos estar pasando, tenemos que tener la seguridad que los propósitos de Dios, que los planes de Dios no conocen ni premura ni demora, y que Él nos va a utilizar, que Él va a obrar en nuestro favor para cumplir su propósito y sus designios donde quiera que estemos, como fue el caso de Ezequiel. El ministerio, el llamado, la obra que tienes que hacer, Dios quiere que la realices aún en momentos adversos, y que aunque tú no lo puedas entender, puedas confiar que su propósito soberano se cumplirá. Este Salmo 137 nos presenta ese momento de dolor y de frustración en el pueblo, los versos 1 al 3. Luego también nos habla este Salmo 137 del momento de nostalgia y del llamado de lealtad que el pueblo debía tener, que aunque no podían cantar sus canciones alegres porque estaban tristes, pero aún así deberían ellos llamar o alabar el nombre de Jehová, para que los que estaban allí, aunque se burlaran de ellos, entendieran que en medio de su aflicción las alabanzas iban a continuar siendo entonadas al Dios que los guió y que estaba presente aún en medio de esa su situación. Y el Salmo 137 termina con una imprecación del verso 7 al 9, donde el salmista pide a Dios que haga justicia. Y Dios realmente, conocemos la historia, obró en favor de su pueblo en su momento y a la manera que él entendía que debía hacerlo. Amén. También durante esta semana estudiamos los días del mal, como se le tituló, y vimos cómo el salmista, tratando de comprender ese gran conflicto entre Dios y los poderes del mal, señala la insondable paciencia de Dios, así también como su infinita sabiduría y poder en la manera como Dios trata con el mal, en la forma como Dios espera el momento adecuado, y cómo podemos nosotros confiar en esa sabiduría infinita que siempre estará presente en sus designios para con el ser humano, en su trato con la humanidad mientras se encuentre enmarcada en ese gran conflicto. El lunes 29 también veíamos a las puertas de la muerte, un día de lección que nos invitaba a meditar en varios de los salmos, entre ellos el Salmo 88, donde se describe de manera clara un panorama inminente acerca de la muerte. Allí se menciona el sepulcro, se menciona la fosa, las tinieblas, la ira de Dios que se abate sobre la esperanza del salmista, versos 1 hasta el 9. También este Salmo 88 induce a una serie de preguntas de manera retórica sobre la muerte y que apelan de manera clara a la misericordia. Hay un ruego a la misericordia y a la fidelidad y la justicia de Dios, versos 10 al 12. El Salmo 88 cierra desde el verso 13 al 18, comienza dando la expresión de que por la mañana, y esa expresión de por la mañana son palabras esperanzadoras, porque siempre en la mañana hay un nuevo sol, hay una nueva luz y hay una nueva esperanza de avanzar en el diario vivir. Y es por eso que este salmo, a pesar de estar a las puertas de la muerte, nos hace ver que aún en medio de eso, la seguridad de la confianza y la dependencia de Dios se hace presente. Amén. También estudiamos durante esta semana, especialmente el martes 30, ¿dónde está Dios? Una pregunta que, aunque se la formulan muchas veces algunos hijos e hijas de Dios en medio de momentos angustiosos, en medio de situaciones adversas, en medio del peligro, en medio de la necesidad, del dolor, del quebranto, pero en este caso encontramos cómo en varios salmos los autores expresan
que quienes se burlaban de ellos, de los impíos que lo ponían en aprieto en algún momento, pues eran los que se hacían la pregunta. ¿Dónde está su Dios? ¿Dónde está su Dios? Pero aunque otros se lo pregunten, nosotros siempre debemos estar seguros de dónde está Dios. Dios está en el mismo lugar que estuvo hace casi 2000 años, cuando vio a su hijo también morir en la cruz, cuando escuchó a su hijo colgando de la cruz decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es el mismo Dios que, conforme a sus propósitos, conforme a sus planes, conforme a sus designios omniscientes, puede tolerar y permitir hoy en día ciertos cuadros, ciertos episodios de opresión o del mal en la vida de sus hijos, pero las aflicciones del tiempo presente, como dijera el apóstol Pablo, no se comparan a la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por eso caminamos, transitamos por este mundo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así es, el miércoles 31 veíamos la lección ¿Ha fallado para siempre su promesa? El Salmo 77 nos expresa sentimientos de duda y desánimo que a menudo cada uno de nosotros nos hacemos cuando pasamos por momentos de angustia. El salmista allí se pregunta: ¿desecha el Señor para siempre? ¿No volverá a hacernos propicio? ¿Cesó para siempre su invariable amor? ¿Se acabó la promesa hecha para todas las generaciones? ¿Se olvidó Dios de su bondad? ¿Ha retenido con ira sus piedades, su amor y su misericordia? Este Salmo 77 nos presenta de manera clara las vivencias que el salmista estaba teniendo, las preguntas que el salmista se hacía. Recordaré las obras del Señor, él claramente enfatiza, y por eso, a pesar de su tribulación, de su angustia, él dice que a través del mar fue tu camino, y así como guiaste a tu pueblo en el pasado, que lo conduciste por el mar. Él termina este salmo con palabras esperanzadoras, sabiendo que el mismo Dios que obró en el pasado, obraría en su presente. Amén, amén. Uno de los temas que también estudiamos durante esta semana, ya cuando llegamos al jueves específicamente, el jueves 1 de este mes de febrero, fue el tema para que los justos no sean tentados. Y dos textos de manera especial recuerdo de esta descripción. Uno es donde el salmista habla acerca de su angustia cuando veía prosperar a los impíos, pero cómo él mismo recibe el mensaje y lo escribe también como consejo: no te impacientes con el impío que prospera en su camino, no te impacientes. Y él describe cómo se dio cuenta en esa visión que se le permitió penetrar hasta el santuario, hasta el lugar del trono de Dios, hasta el lugar de su juicio, se le permitió ver cuál será el fin de los impíos. Entonces comprendió que lo que vemos ahora no es el final, que lo que vemos ahora como un triunfo del mal sobre el bien es solo temporal y es solo aparente. Es más que todo aparente, porque finalmente todas las cosas obran para el bien de los que temen a Dios, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Y ya en el Salmo 125, versículo 3, también me llamaba la atención en forma poderosa cuando el salmista dice que no permitas que la vara de la iniquidad, que la vara de la impiedad repose sobre la heredad de los justos. O sea, que el mal no se quede ahí, que el sufrimiento no sea tan prolongado, para que los justos no se vean tentados a actuar por sí mismos, que en medio de su desesperación no vayan a hacer el mal, no vayan a caer en la tentación. Así que estos textos de manera interesante nos hablan así a grosso modo para que los justos no sean tentados. El Salmo 56 dice: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día.
Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. Amén. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Huyó de delante de Saúl a la cueva Selah. Interesante. Vemos que, al igual que los salmistas, el pueblo de Dios de todos los tiempos, de cuando en vez y de vez en cuando, se preguntan cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña, o cómo cantar la canción del Señor en medio de la situación adversa, en medio de la necesidad, en medio del quebranto. Es bueno recordar que nuestra fe en el gobierno soberano de Dios se ve desafiada, y que a veces se desafía en extremo, y que podemos llegar a preguntarnos si realmente todo está bajo control, si realmente, pues como dice la Escritura, el Señor está dispuesto a intervenir para defender a sus hijos. Pero nuestra fe nunca debe desmayar en medio de todos esos interrogantes que surgen en la mente. La fe bíblica, amigos y hermanos, implica a menudo tanto incertidumbre, suspenso, momentos de gloria, momentos de confianza, de afirmación. La duda puede asaltar en algún momento, pero nosotros sabemos que debemos darle cabida a la fe y a la confianza en Dios. En ocasiones, la incertidumbre y el suspenso, especialmente ante el mal y la aparente ausencia de Dios, pueden ser casi insoportables. Pero a pesar de eso, la incertidumbre nunca debe referirse a Dios. La incertidumbre nunca debe ser enfocada al carácter amoroso y justo de Dios. Nunca debe poner en duda su fidelidad. Los salmistas pueden tener dudas sobre el futuro, pero a menudo apelan en sus palabras al amor y a la fidelidad inquebrantables del Todopoderoso. Así lo vemos en diferentes salmos, como el Salmo 36, el Salmo 89, en fin. Y nosotros hoy también debemos seguir el mismo ejemplo. Debemos reunir todas las evidencias del poder de Dios en nuestra vida. Debemos, así como miramos al pasado, recordando los momentos en que Dios nos ha dado la victoria, debemos mirar hacia arriba, esperando que el brazo todopoderoso de Jehová se mueva en nuestro favor. No miremos hacia abajo a las dificultades, porque si miramos hacia abajo, hacia las dificultades, entonces desmayaremos por el camino. Pero recuerda, amigo y hermano, pronto, muy pronto, veremos a Jesús detrás de la nube. De esa nube que ahora solo proyecta la sombra, la oscuridad. Pronto veremos a Jesús detrás y por encima de la nube, que extenderá su mano para ayudarnos. Y todo lo que tendremos que hacer será darle la mano con una fe sencilla y dejarle que Él nos guíe. A medida que manifestemos esa confianza en Él, tendremos la esperanza puesta en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Es por ello que los salmistas entonces nos invitan a poner nuestra confianza en nuestro Dios en medio de las pruebas y del sufrimiento. Él es un refugio en el tiempo de angustia. Él nos ayudará y nos librará. Nos libertará de los impíos y nos salvará,
porque en Él debemos esperar. Amén. Es así como llegamos al cierre de la lección para este día y pedimos al pastor Rondón que nos despida en oración, recordando que este es el cierre de la lección número 5, que lleva como título Cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña, y texto para memorizar es el Salmo 137, versículo 4. ¿Cómo habíamos de cantar canción del Señor en tierra extraña? Con estas palabras en mente, oremos al Todopoderoso. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por las evidencias irrefutables de tu amor, tu misericordia y tu poder liberándonos en todo momento. Gracias, Señor, porque cuando nos asalta la tormenta, la dificultad, cuando nos vemos tentados a dudar, podemos ver tu mano poderosa obrando en nuestras vidas, en todo lo que ha sido el trayecto de nuestra existencia, y eso fortalece nuestra fe. Gracias, porque en tu nombre no perderemos la confianza, porque el Espíritu Santo mantendrá de manera constante en nuestra mente la realidad de tu presencia en nuestra vida, aun en los momentos cuando parece que no lo estás. Sabemos que estás más cerca que nunca. Gracias, Señor, por bendecirnos y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.